senadora Laida Sansores para hacer comentario. Sí, presidente, quiero expresar mi inconformidad por estas comparecencias que terminan por ser un proceso de simulación. Los secretarios vienen aquí, tal parece a que los llenen de confeti, pero cuando se les hacen preguntas directas no son capaces de contestarlas. Si no mienten, cuando menos omiten. Y creo que eso termina por ser un ejercicio inútil y una falta de respeto a este Senado. Tiene el uso de la palabra el senador Rabindranath Salazar Solorio para formular pregunta por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, senador. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros senadores. Bienvenidos, señor canciller, a este Senado de la República. Son muchas las preguntas, son muchos los cuestionamientos, son muchos los pendientes y es poco el tiempo. En virtud de esto, habré de hacer algunos comentarios, esperando que a la brevedad pudiéramos desahogar estos temas al seno de la comisión y formularé 3 preguntas muy concretas, esperando 3 respuestas también muy concretas. Primero, los comentarios. Tenemos pendientes muy importantes. Uno, una iniciativa de ley para el apoyo a mexicanos en el extranjero, un tema tocado ya por algunos de los senadores con anterioridad. Tenemos también en ciernes revisar el acuerdo de la mesa directiva del Eurolat que agrupa a 150 países del mundo, 75 de América Latina y el Caribe y 75 de Europa, donde la mesa directiva se pronunció por apoyar de una manera firme el lamentable tema de los fenómenos meteorológicos que le pegaron a nuestro país y donde nos decían los compañeros europeos que lo único que esperaban era pues, el enlace diplomático, que hubiera interés de recibir el apoyo internacional por parte del gobierno mexicano. Tenemos también pendiente la revisión del acuerdo bilateral Unión Europea con nuestro país, donde se retira un apoyo que se estaba dando, pero cambia por otro tipo de apoyo y que sin duda debemos de tomar muy en cuenta. Tenemos, hace un rato comentaba el canciller acerca de la importancia de la relación comercial con Europa, lo cual por supuesto que es cierto, pero habrá que revisar qué podemos hacer para que esto se amplíe, en virtud de que actualmente el 94% del intercambio comercial de Europa con nuestro país se centra en 6 entidades de 32, así como el 96% también solamente se da en 7 países de los 28 que conforman la Unión Europea. Debemos de revisar qué está pasando con el tema de las alertas el año pasado, donde sugiere no visitar nuestro país, una alerta que lanzó Canadá, otra que lanzó Estados Unidos y muy recientemente la lanzada por el gobierno de España. Otros temas muy importantes también como el apoyo al servicio exterior, a los trabajadores del servicio exterior mexicano, donde los jubilados, embajadores jubilados, cónsules jubilados, desde mayo están pidiendo una cita para poder ser atendidos en algunos de los planteamientos que traen y que yo creo que bien vale la pena tomar en cuenta para gente que ha dado su servicio para nuestra nación y en representaciones en diversas partes del mundo. Pero bueno, habré de centrarme en 2 temas principalmente. Primero, el tema de la cooperación, donde la cooperación internacional para el desarrollo se ha señalado como una prioridad del actual gobierno, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el primer informe también de gobierno. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo tuvo que esperar 3 años para ser aprobada, desde el 2007 que se lanzó la iniciativa hasta el año 2010. Fue hasta abril del 2011 que se publicó y en octubre del 2012 que se modificó el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el presupuesto 2013 solo se destinó la ínfima cantidad de 5 millones de pesos para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID. Si revisamos a los países integrantes de la OSD, pues justamente nuestro país es donde menos recursos se destinan para el tema de la cooperación. Hasta el día de hoy, tenemos un importante desfase en el cumplimiento de esta ley. Tenemos un consejo consultivo de la AMEXID que, en su composición de 20 integrantes, 17 lo constituyen dependencias del gobierno federal, con lo cual se ha desnaturalizado. A más de 11 meses del actual gobierno, aún no se está definido en su totalidad
el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y bueno, más allá de las buenas intenciones, lo que tenemos actualmente es un Consejo Consultivo de la MECSID disfuncional, un Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo insuficiente, un Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo incompleto, un Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo indefinido, un Director Ejecutivo de la MECSID que incumple con los requisitos de ley para el cargo que ocupa y una Agencia de Cooperación para el Desarrollo reducida a una Oficina de Promoción Económica. Y para este caso ya contamos con ProMéxico, por lo cual estaríamos duplicando funciones. La pregunta, si la cooperación internacional para el desarrollo es un principio de política exterior para el Ejecutivo y tiene la obligación de observar si se marcó además como una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo y también el primer informe de gobierno, ¿por qué México se rehúsa a ser un actor con responsabilidad global en esta materia? Por otra parte, de acuerdo con el artículo 89, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación del presidente es nombrar con aprobación del Senado a los agentes diplomáticos. Por su parte, el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone que la designación se hará preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular. Sin embargo, actualmente no existe una buena coordinación entre la Cancillería y el Senado. Prueba de ello es que el pasado abril se enviaron a esta soberanía 22 nombramientos de diplomáticos en bloque, lo cual atenta contra el adecuado análisis para su ratificación y no corresponde con un país que pretende mostrarse como un actor con responsabilidad global. Además, como lo hicimos notar entonces y también ahora, con los nuevos nombramientos hechos por el Ejecutivo, las carpetas de apoyo enviadas por la Cancillería carecían de documentación, importantes errores de contenido, incluso en algunos casos algún error de ortografía. Esto evidentemente debilita, en vez de fortalecer, la presencia de México en el mundo. Un ejemplo muy práctico y muy puntual, sin duda en este rubro, lo representa la prolongada ausencia de representación diplomática de nuestro país ante el Reino Unido. El Reino Unido no solamente es la sexta economía más importante a nivel global, es también país miembro de la Unión Europea, del G8, del G20, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros. El país británico es además el quinto socio comercial de México en Europa y el sexto inversionista en nuestro país. Por la importancia de la relación bilateral, se designó 2015 como el año del Reino Unido en México y el año de México en el Reino Unido. Estuvimos en una reunión con la Red de Talentos Mexicanos a nivel internacional, que por cierto, la Red de Talentos Reino Unido es el capítulo más importante de toda Europa y ellos también coinciden con la preocupación de la falta de nombramiento. Mientras que países como Brasil, China y Rusia han designado como sus embajadores ante aquel país diplomáticos de carrera con una amplia experiencia y reconocida trayectoria a nivel internacional, México, después de 11 meses, no ha sido capaz de nombrar a un embajador desde la salida de Eduardo Medina Mora. Resulta paradójico que mientras el Reino Unido solo le tomó 3 meses, si descontamos el verano 2 meses, fueron suficientes para sustituir a la embajadora Judith McGregor por el embajador Duncan John Roosevelt, una clara muestra de que el Reino Unido se toma muy en serio su política exterior. Por el contrario, México no ha podido designar a un embajador que se encuentre al nivel de las exigencias y de la reciprocidad con el gobierno británico. Debiésemos tener presentes e inspirarnos en los talentosos embajadores que han representado a nuestro país con dignidad ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como el embajador emérito Manuel Tello Macías o el eminente embajador Andrés Rosenthal. Finalmente, señor secretario, debo decir que nuestro país cuenta actualmente con 75 embajadas en el mundo, mientras que Brasil tiene 135, casi el doble de las nuestras, o la India, que tiene 154, o Cuba, que tiene 123, o Nigeria, que tiene 94. Hace algunos días me comentaban, no tenemos embajada en Noruega, por ejemplo, país muy importante, sobre todo ahora que se habla tanto del tema de la reforma energética, y no tenemos una representación, y se está pidiendo un espacio en la embajada colombiana para empezar a tener este contacto con esta importante nación. Yo creo que es muy importante. Y la pregunta, ¿dónde entonces está la política exterior responsable que se pregona ante la grave ausencia del nombramiento del embajador de México ante el Reino Unido e Irlanda del Norte? ¿Y qué señal estamos dando a este país y al mundo? ¿Cuándo se dará? Y yo espero también que con la calidad y la trayectoria que merece este representante tan importante de nuestro país,
en el exterior. Y finalmente, ¿qué acciones se están emprendiendo actualmente en la Cancillería a su cargo para que nuestro país tenga la presencia global que merece y que tanto se menciona solamente en los discursos? Muchas gracias por su respuesta, señor canciller. Gracias, senador. Por favor, canciller. Muchas gracias, señor senador. Efectivamente, como comenta, la AMEXIT se constituyó como la instancia coordinadora de los esfuerzos de cooperación del Gobierno de la República. La cooperación internacional que México hace y recibe tiene diferentes dimensiones. Algunos de los elementos de cooperación tienen expresión en recursos, otros elementos de cooperación tienen expresión en capacitación, otros elementos tienen en intercambio de información y aún otros tienen una expresión importante de identificar y compartir mejores políticas. México no es excepción en este proceso. La cooperación de México en muchos casos tiene que ver con el aporte de recursos y en muchos otros casos tiene que ver con algunas agencias, algunas instancias y algunos programas que han probado ser exitosos en el caso mexicano, que llaman la atención en el mundo y sobre de los cuales se le pide a México una cooperación por la vía de compartir información, diseños y experiencias. La Agencia Mexicana de Cooperación tiene como obligación el concentrar esos esfuerzos en articular la agenda de oferta de cooperación y en darle seguimiento y desahogo a la misma. Si uno toma en consideración la suma de estos elementos, tanto en recursos como en experiencia y capacitación, México empieza a migrar de ser un país que preferentemente recibía cooperación a ser un país que empieza a ser un actor relevante en proveerla. Es un proceso de reflexión importante, como comentaba el senador. La Unión Europea, por ejemplo, considera ahora a México como un país de ingreso medio y por lo tanto no objeto de recibir el mismo tipo ni la misma cooperación que recibía antes. México considera, toda vez que los países de ingreso medio son los países que tienen por su variedad, por su escala, por su integración, por su heterogeneidad, problemas también muy relevantes, que la cooperación debiera de migrar para reconocer en los países medios, por un lado, importante todavía desde el punto de vista de recepción y por otro lado, como un importante elemento que podía empezar a aportar las experiencias exitosas en materia de cooperación. México habrá de ser anfitrión justamente de una asamblea, de un espacio de encuentro para reflexionar sobre el futuro que debe de tener la cooperación hacia adelante. Estamos en el proceso de integrar ese registro y estamos en el proceso de dar cumplimiento cabal a nuestro marco normativo, haciendo un esfuerzo responsable para que la cooperación sea la herramienta útil que México espera de ella en el desahogo de su política exterior. En materia de nombramientos, quisiera yo hacer varias observaciones. Primero, se comenta como un elemento de crítica el hecho de que se hayan nombrado 22 en una sola instancia para abrir un espacio de desahogo. Quisiera señalar que más de 3/4 partes de los nombramientos que se sometieron a consideración del Senado y de la permanente en su oportunidad eran miembros del Servicio Exterior Mexicano. La ley contempla, como aquí se señala, que se dé preferencia e integración de los cuadros diplomáticos a quienes se han formado en el servicio, pero también reconoce que se enriquece la posibilidad de representación del país cuando se echa mano, cuando se busca el que otros mexicanos talentosos aporten en materia de representación diplomática su experiencia y su tiempo. El presidente Peña Nieto fue generoso en el proceso de construcción e identificación de estos cuadros. No se ha removido a un solo funcionario, teniendo la facultad constitucional de hacerlo, que haya estado en su cargo menos de 2 años. Las excepciones a esto han sido muy pocas en la inteligencia doble, en la inteligencia de que quien estuvo dispuesto a salir del país para aportar integrándose al espacio diplomático, lo hizo tomando en consideración una misión que requeriría cierto periodo de tiempo para su desahogo. Y desde otra perspectiva, el país que lo recibió preveía una instancia que le permitiera justamente desahogar esa misión. En respeto a esos plazos, se pospusieron los nombramientos hasta que se cumpliera el ciclo diplomático natural y recayeron prácticamente en su totalidad,
si no solo en miembros del servicio, sí en aquellos que habían tenido experiencias diplomáticas previas. Esta no es una condición necesaria y muchas veces México y su diplomacia se enriquece de quien aporta desde fuera un paradigma distinto, una visión diferente, y son muchos quienes han aportado con valía al servicio exterior y a México sin haber tenido esta experiencia previa. Pero insisto, si se revisa la trayectoria de los nombramientos, los espacios que hoy está ocupando el servicio exterior mexicano en su diplomacia respecto a los nombramientos que se han venido haciendo, se encontrará que este porcentaje se ubica entre los más altos de nuestra historia reciente. Y por último, para concluir, el día de mañana se le hará con propuesta al Senado la integración de algunos espacios que permanecen vacantes, entre las que se encuentra también la del Reino Unido. Muchas gracias. Gracias, canciller. Senadora Luz María Beristain Navarrete, para hacer comentario por el Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, senadora. Con su venia, señor presidente, buenas tardes, senadores y senadoras. Bienvenido, señor secretario. Bueno, son 6 puntos que rapidito quiero tocar: el caso Avena y el papel de los consulados, para exhortarlos a que no abandonemos este caso y hasta las últimas instancias estemos atentos a estos 52 mexicanos que están. ¿51 ya? Sí, ya uno ya falleció, exactamente. 51 mexicanos que están sentenciados a muerte en los Estados Unidos y que no tuvieron la oportunidad de brindar con el apoyo de los servicios consulares porque mayormente eran jóvenes o personas que no tenían ninguna educación, personas que han sido rechazadas por esta sociedad y que han tenido que ir a los Estados Unidos buscando una oportunidad y que lamentablemente no tuvieron el apoyo del consulado. El Estado mexicano apeló a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y nos dio la razón, pero Estados Unidos se está negando a este caso. Y las connotaciones de este contencioso no pueden ser mayores, sobre todo si se tiene en cuenta la intensa relación bilateral entre ambos estados, lo cual se traduce en el comercio y en los 8 millones de mexicanos que más, ahorita ya se mencionó hoy que 11 millones de mexicanos que viven en suelo de Estados Unidos y que satisfacen la demanda de mano de obra que no cubre el mercado laboral en Estados Unidos. Y ni hablar de los 10,000 millones de dólares anuales de remesas que aquellos envían a sus familias a México. Bueno, este es un punto. El otro es que acaba de celebrarse el Parlatino y ahí se mencionó en el Parlatino la posibilidad de que el Parlatino actúe como brazo legislativo de la CELAC, que considero, ahondando en lo que dijo la senadora Dolores y mi compañero, nosotros debemos, de veras, debemos tratar de estrechar nuestra cooperación, no solo comercial, sino de todo tipo, con nuestras hermanas naciones latinoamericanas en primera instancia. Siento que ya hay un proyecto para Asia Pacífica y que bueno, lo celebramos, es importante en estos momentos, pero no podemos soslayar ni dejar a un lado a José Martí, a Simón Bolívar. Sigue siendo muy vigente la doctrina martiniana y la CELAC es un muy buen organismo. Y en la CELAC están en naciones hermanas que tenemos muy abandonadas, como Ecuador, Bolivia, Chile. Siento que Venezuela, siento que hoy como nunca están abandonados los vínculos de cooperación, no solamente económica, sino de estrechar vínculos culturales, que es lo que nos da la fortaleza a América Latina como continente. Es un exhorto respetuoso para que consideremos la posibilidad de que hoy que tenemos a la vicepresidenta del Parlatino, a la senadora Mariana, que realmente hagamos caso a esta observación y a esta invitación para que el Parlatino sea el brazo jurídico, el brazo legislativo que requiere la CELAC y de esta manera nosotros contribuir al fortalecimiento de esta organización y no solo a la Alianza del Pacífico, que es buena, pero que es más del tema comercial. Y México no debe quedar muda, la Cancillería, ante el tema de los 5 cubanos. Yo creo que hoy más que nunca hay que sentar un precedente, como lo hicimos en su momento en los 80s, cuando Cuba iba a ser pues lanzada fuera de la OEA y que México se vio firme y decidido en ese sentido.
Hoy más que nunca, no olvidemos el tema, más que ahora una corte en Estados Unidos acaba de dar un fallo positivo en el tema de los 5 cubanos y a 3 prácticamente los exonera. Hoy más que nunca que nuestra voz quede bien alta para nuestros hermanos cubanos y exhortarlo a que armemos de inmediato una mesa de trabajo y de cooperación, la Cancillería y los senadores, porque es importante revisar el status quo de los tratados internacionales. ¿En qué vamos? ¿Cuáles se han ratificado? ¿Cuáles no se han ratificado? Aquí tengo el dato, el protocolo facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Bilaterales, el tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez y los convenios de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, 138, 156, 183 y 189. Me gustaría que antes de que usted se vaya, hagamos un compromiso de esta mesa de trabajo para ir revisando y desahogando todos estos tratados, porque siento que estamos un poquito rezagados en el ámbito internacional en la materia de los derechos humanos. Y los internacionalistas de formación, como su servidora, notamos un déficit en las plazas del Servicio Exterior Mexicano, y usted sabe a qué me refiero. Hay más de 100 plazas del Servicio Exterior Mexicano que pudieran ser ocupadas, pero no sé si por falta de presupuesto, por falta de tiempo, no se han nombrado a gente valiosísima que es miembro del Servicio Exterior Mexicano, que estudiamos la carrera de Relaciones Internacionales y que sería bueno que también estén ahí en las trincheras donde requerimos. Como comentó Rabindranath, es una pena que solamente tengamos 67 embajadas. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Más recursos? ¿De qué manera coadyuva el Senado y el Legislativo para que tengamos la representatividad que una nación como México debe de tener? Cuba tiene 125 embajadas y es un país chiquitito de 20 millones. Nosotros creo que podemos ese déficit atenderlo con prontitud, y espero que antes de que se vaya usted nos dé una fecha para iniciar los trabajos para la revisión de estos tratados. Muchas gracias. La COP19. Ojalá pueda enviarnos al Senado de qué manera ustedes están preparando los documentos que se van a presentar en Varsovia para la COP19. Nos gustaría mucho, sobre todo porque la senadora Silvia, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, y su servidora como secretaria, estamos presentando ya algo para estar en la misma sintonía. Muchas gracias.